Eh, Gestión de precisión del amonio, el reto crítico de la calidad del agua en cultivos de Banamey a baja salinidad. Camarón Banamey. Ponente, ingeniero Jaime Ulises Palópez, ingeniero y especialista en calidad de agua en sistemas acuícolas. Evento, Jornada de Ingeniería Acuícola de la Universidad del Mar. Sección 1, Introducción. El nuevo paradigma de la acuicultura inland. La industria de la acuicultura del camarón se encuentra en una fase de expansión formadora, tradicionalmente confinada a las zonas costeras y estuarinas. La producción de Litus banamei, camarón blanco del Pacífico, está experimentando una penetración significativa en regiones interiores, un fenómeno conocido como acuicultura inland. Esta expansión se fundamenta en una ventaja biológica del camarón banamei, que es una especie euryalina. La investigación científica ha documentado exhaustivamente su notable plasticidad fisiológica, demostrando la capacidad de la especie para tolerar un rango de salinidad extraordinariamente amplio. Los estudios confirman que el camarón puede ser cultivado en ambientes que van desde las condiciones casi de agua dulce, 0.5 partes por mil ppt de salinidad, hasta condiciones hipersalinas de 40 ppt o incluso 45 ppt. Esta flexibilidad fisiológica ha sido el facilitador tecnológico que permite el desarrollo de cultivos en aguas subterráneas de baja salinidad, aguas de pozo o aguas superficiales interiores, a menudo a cientos de kilómetros de la costa. El éxito se ha reportado en cultivos que operan a salinidades bajas como 2 ppt, con una creciente prevalencia de granjas que operan en el rango de 0 a 10 ppt. La ventaja estratégica es evidente. Permite la producción más cerca de los mercados de consumo y los centros de procesamiento, reduciendo la complejidad logística y los costos de la cadena del frío. Sin embargo, esta oportunidad logística presenta un desafío de ingeniería y físico-química. Fundamentalmente, con demasiada frecuencia se subestima o se pasa por alto la suposición que los protocolos de gestión de calidad de agua pueden transferirse literalmente desde los sistemas costeros a los sistemas inland. Es fundamentalmente erróneo y es la raíz de los fallos de producción significativos. Miren, aquí a la izquierda hay una camaronera en aguas de la costa, en aguas de mar, y a mi derecha hay una camaronera en sistemas lejos del mar, inland, aguas adentro, tierra adentro. Desafío oculto de la baja salinidad. La premisa central de esta ponencia es la siguiente: no podemos gestionar un estanque de 3 ppt con las mismas reglas de operación y los mismos límites de seguridad que un estanque de 30 ppt. Las prácticas de cultivo desarrolladas en ambientes costeros o estuarinos, generalmente de 15 a 35 ppt, no son aplicables a los cuerpos de agua de baja salinidad. El problema radica en los parámetros de toxicidad. Las respuestas fisiológicas del camarón y los márgenes de seguridad operativa cambian drásticamente en función de la salinidad. Lo que se considera un nivel seguro en un compuesto en un estanque costero puede ser agudamente tóxico o crónicamente debilitante en un estanque de baja salinidad. El principal culpable, el agente que se convierte en el factor limitante crítico en los sistemas inland, es el amoníaco.
La industria ha capitalizado la tolerancia biológica del camarón banamey, su capacidad de sobrevivir de 0.5 ppt, sin comprender plenamente la trampa físico-química que esto implica. Los ingenieros aplican los límites de amoníaco total, TAN, aprendidos en la costa a los sistemas inland, lo que resultó un crecimiento subóptimo y aumenta la susceptibilidad a enfermedades y mortalidades inexplicables. El problema no es la biología del camarón, de hecho, él puede vivir a baja salinidad. El problema es la falta de calibración de la ingeniería físico-química. Esta ponencia no se centra en TIC operativo, sino en el análisis de la físico-química aplicada a la fisiología subyacente. El objetivo es proporcionar una gestión basada en datos redefinidos, los límites de seguridad y las estrategias de diseño de ingeniería necesarias para tener éxito en el nuevo paradigma inland. Sección 2. Contenido. El núcleo del problema. Entendiendo el enemigo. No todo el amoníaco es igual. En la gestión de calidad de agua, el primer paso es medir con precisión el adversario. En los sistemas acuícolas, el parámetro que medimos con los kits de prueba en campo es el amoníaco total, comúnmente expresado como TAN, total amoníaco de nitrógeno. El TAN es una sustancia química, es la suma de el TAN no es una sustancia química, es la suma de dos formas de amoníaco que existen en su equilibrio químico dinámico en el agua, y estas formas son las siguientes: el NH4, que es el amonio ionizado, y el NH3, que es el amonio no ionizado. Uno tiene una carga positiva, el NH4, y el otro no tiene carga positiva, el NH3. El equilibrio, porque el amonio total es la suma de estos dos amonios, ¿no? El equilibrio está relacionado con el pH, con la temperatura y con la salinidad. El amonio ionizado, NH4 positivo, está en su forma amoníaco que ha aceptado un potrón de hidrógeno, dándole una carga eléctrica positiva. Debido a esta carga positiva, es relativamente poco tóxico, ya que no puede diluirse fácilmente a través de las membranas biológicas lipídicas, como las branquias del camarón. El amonio no ionizado, el NH3 sin carga positiva, el muy tóxico, también conocido como amoníaco libre, esta es la forma del amoníaco que no tiene carga positiva, que no tiene carga eléctrica. Como molécula de gas disuelta, neutra y soluble en lípidos, atraviesa las membranas branquiales con facilidad, entrando directamente en el torrente sanguíneo del camarón. Esta forma es altamente tóxica. El trabajo del ingeniero acuícola no es simplemente medir el TAN. Nuestro trabajo es modelar, predecir, gestionar la fracción tóxica del NH3. De esta forma, la proporción del NH3 y el NH4 no es estática y es dictada por las condiciones físico-químicas del agua. Voy a devolverme acá al gráfico para que vean. Tenemos que el amonio total es la suma del NH4 y del NH3, muy tóxico. Pero quien equilibra la cantidad de uno y del otro son tres cosas: el pH del agua, ¿verdad?, la temperatura y la salinidad del agua. Factores clásicos que afectan la toxicidad: el pH y la temperatura. El equilibrio químico que gobierna la toxicidad del amoníaco, el NH4 más NH3, es sensible a varios factores. Los dos más conocidos son en la acuicultura tradicional son el pH y la temperatura. Regla número 1: efecto del pH. El pH es el impulsor más potente del equilibrio del amoníaco.
A medida que el pH del agua aumenta, se vuelve más alcalina. La concentración de iones de hidrógeno H positivo disminuye. Para mantener el equilibrio, el NH4, amonio ionizado, libera su ion de nitrógeno y se convierte en NH3. Aquí es donde está el peligro, en que el NH4 se convierte en NH3 cuando el pH aumenta, al liberar un ion de hidrógeno. Esto no es un efecto trivial, el impacto es exponencial. Un estudio cuantitativo demuestra que a una temperatura estándar de 28 grados, un pH de 7, al menos el 1% del amonio total existe en forma de NH3. Pero con un pH de 9, la fracción del NH3 tóxico aumenta aproximadamente un 40% del TAN, del amonio total. Este escenario es común en estanques de altas floraciones de microalgas. La fotosíntesis durante el día consume el CO2. El CO2 es un ácido. Al consumir el CO2, entonces, lógicamente, aumenta el pH, elevando el pH por la tarde, a veces por encima de 9. Estas condiciones y un nivel de TAN que era seguro por la mañana de 7.5 puede volverse agudamente letal por la tarde con un pH 9, sin que la concentración del amonio total haya cambiado. Efecto de la temperatura. La temperatura también influye en este equilibrio. A medida que aumenta la temperatura del agua, la balanza se inclina hacia la forma tóxica, el NH3, aunque su efecto es significativamente, considerablemente menor que el impacto del pH. Estos dos factores son conocidos como por los acuicultores experimentados. Sin embargo, en cultivos inland falta la variable más importante y la más comúnmente ignorada, la salinidad. La variable crítica, la relación inversa de la salinidad. Esta sección articula la tesis central que estamos de esta presentación. Existe una relación inversa y crítica entre la salinidad y la toxicidad del amoníaco. A menor salinidad, mayor es la toxicidad del amoníaco. La toxicidad no solo está determinada por la química del agua, la fracción del NH3, sino también por la fisiología del camarón. La salinidad es el factor que dicta la vulnerabilidad fisiológica del animal, se hace más vulnerable. El mecanismo fisiológico se centra en la osmorregulación. El camarón banamey es un osmorregulador. Trabaja activamente para mantener una salinidad interna constante en su hemolina, la sangre. En su punto osmótico del camarón, el punto de equilibrio, donde la salinidad interna coincide con la externa, requiriendo un esfuerzo mínimo, se sitúa alrededor de 25 a 27 partes de salinidad. Esa es la salinidad interna del camarón. Pero ¿qué pasa cuando la salinidad de afuera, del agua, está menor? Entonces, el camarón tiene que gastar más energía para equilibrar, para igualar esas salinidades. Cuando un camarón se cultiva en un ambiente de baja salinidad, un ambiente hiposmótico, por ejemplo de 3 ppt, enfrenta una crisis osmótica perpetua. El agua baja salinidad intenta invadir su cuerpo de alta salinidad a través de osmosis. Las sales, iones vitales de su hemolinfa, tienden a filtrarse hacia el cuerpo, hacia el agua circundante. Para sobrevivir, el camarón debe de gastar una enorme cantidad de energía metabólica, ATP, para dos tareas simultáneas. A. Bombear activamente los iones necesarios de cloruro, potasio y sodio desde el agua hacia su cuerpo,
a través de su branquia y B, expulsar el exceso del agua que le invade. La investigación es explícita y confirma esta tesis. Un estudio comparó la tolerancia del amoníaco en camarones aclimatados a 3 partes, a 17 partes y a 32 partes por mil. Encontró inequívocamente que los camarones a 3 partes por mil eran los más susceptibles al amoníaco ambiental. El estudio concluyó que los animales a baja salinidad gastan más energía para compensar el costo de la osmorregulación y por lo tanto más susceptible a la toxicidad del amoníaco. Esto crea un círculo vicioso de fallo fisiológico. Las branquias son el órgano principal tanto para la respiración como para la osmorregulación, la absorción de iones. El amoníaco NH3 es un tóxico branquial directo. La exposición causa daño físico incluyendo contracción severa de los filamentos branquiales y ruptura de los vasos branquiales. Además, el estrés por el amoníaco interfiere directamente con la maquinaria molecular de la osmorregulación, afectando la expresión de genes y las enzimas clave como la bomba potasio, ATP pasa. Por lo tanto, en un ambiente de baja salinidad 3 ppt, el camarón se enfrenta a una tormenta perfecta. La baja salinidad impone un estrés osmótico masivo, requiriendo que las branquias trabajen a su máxima capacidad para absorber iones y mantener el equilibrio. El amoníaco NH3 en el agua ataca y daña físicamente las branquias, el mismo órgano que lucha por osmorregular. El estrés por amoníaco inhibe la maquinaria enzimática que las branquias necesitan para realizar su tarea. El resultado es un fallo catastrófico. El órgano branquia está dañado, la tarea de osmorregulación es más difícil y la maquinaria enzimática está inhibida. Esto explica que la toxicidad se dispare a baja salinidad. Miren este gráfico. Les quiero explicar este gráfico. Este gráfico es la tolerancia segura del TAN de acuerdo a la salinidad. Entonces tenemos que para una salinidad de una parte, la tolerancia máxima sería del TAN, no del NH3, del TAN, de 0.5 ppm. A 3 partes, 0.8 ppm. A 5 partes de salinidad, 1 ppm de TAN. A 10 partes de salinidad, 1.25 de TAN, del amonio total. A 15 partes de salinidad, 1.5 ppm de TAN, de amonio total. Y a 30 partes de salinidad ya toleran hasta 2 ppm de TAN, no de NH3. El NH3 va a depender de la temperatura y del pH. Y aquí tenemos una crisis osmótica, pues el NH3 daña las branquias del camarón y daña también su sistema osmorregulador para regular la salinidad interna del externo. Sección 3. Impacto cuantificable y gestión de precisión de los compuestos nitrogenados. El costo de ignorar la química, impacto en la producción. Esto no es un problema puramente académico, es un problema económico fundamental. El impacto de la toxicidad del amoníaco rara vez se manifiesta como una mortalidad masiva y repentina. Más a menudo se presenta como un estrés crónico y subletal que mina la rentabilidad del cultivo. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Camarón criado con NH3 menor a 0.1 ppm. Pero el mismo camarón,
Cuando el NH3 es mayor a 0,45 ppm, ya se reduce su crecimiento a la mitad. La mala calidad de agua, específicamente la exposición crónica a niveles elevados de NH3, es un factor de estrés primario. Este estrés compromete el sistema inmunológico del camarón. Un camarón inmunocomprometido es significativamente más susceptible a patógenos bacterianos y virales oportunistas, lo que lleva a brotes de enfermedades y mortalidad. A nivel tisular, la exposición crónica del amoníaco causa daño estructural significativo y vacuosilación en el hepatopáncreas y las branquias, interrumpiendo el proceso metabólico y de desintoxicación. El impacto económico más directo se observa en el crecimiento. La energía que el camarón desvía para combatir el estrés osmótico en la baja salinidad y el estrés químico, la desintoxicación del NH3, es energía que no se utiliza para la conversión del alimento en biomasa. Este dato que impacta se define en la industria, lo estableció Wilkins en 1976, confirmado en múltiples revisiones cuantificativas de este costo posterior. Una exposición crónica a una concentración de 0,45 miligramos por litro o ppm del NH3, la forma tóxica no ionizada, es suficiente para reducir la tasa de crecimiento del camarón en un 50%. Este hecho subraya una conclusión crítica en el control del amoníaco en los sistemas de baja salinidad. No es una simple medida para prevenir la mortalidad aguda. Es el pilar fundamental sobre el cual se concluye la rentabilidad del ciclo de producción. Ignorar la química del NH3 es aceptar una reducción del 50% en la eficiencia de la producción. De la institución a la precisión, gestión basada en datos. Si 0,45 miligramos por litro de NH3 reduce el crecimiento a la mitad, es evidente que el límite seguro operativo debe ser mucho más bajo. La gestión de precisión abandona la intuición y los límites universales. En su lugar, establece objetivos operativos basados en la toxicología. La investigación sobre los efectos crónicos subletales proporcionan una guía clara. El nivel máximo aceptable del amoníaco no ionizado para evitar una reducción medible en el crecimiento del camarón se establece en 0,10 miligramos por litro. Este valor de 0,10 miligramos por litro debe ser objetivo de ingeniería primario para cualquier sistema de cultivo comercial en que se busque optimizar el crecimiento a baja salinidad. En sistemas más sensibles como los criaderos de larvas o los sistemas de ultradensidad, los márgenes de seguridad deben ser aún más estrictos. Los estudios que evalúan las larvas del banamey recomiendan niveles de seguridad que no excedan el 0,06 miligramos por litro. Otras pautas para sistemas bioflow o de alto rendimiento sugieren mantener los niveles del NH3 por debajo de 0,02 o 0,03 ppm para garantizar que no haya estrés subletal. Por lo tanto, nuestra meta de gestión basada en datos es clara y es la siguiente. El límite práctico para el crecimiento es mantener el NH3 por debajo de 0,1 ppm y el límite ideal de seguridad total apunta más bien a 0,01 ppm del amonio no ionizado, el NH3, el malo, el peligroso, el tóxico, el enemigo de cualquier acuicultor. Pautas de ingeniería de los niveles seguros de TAM versus salinidad. Aquí es donde la física química aplicada se traduce en acción de ingeniería. El objetivo es mantener
el NH3 por debajo de 0.10. Es teórico. No podemos medirlo directamente en el estanque. Lo que sí podemos medir es el TAN, el amonio total. Nuestra tarea como ingeniero es traducir este objetivo teórico del NH3 en un límite operativo de TAN, ajustando por las variables que controlan el equilibrio pH, temperatura y críticamente la salinidad. El error más común en la industria es el del ingeniero costero o un ingeniero en un estanque con una salinidad de 30 ppt mide un amonio en 1.8 ppm TAN y sabe que su límite operativo costero está aproximadamente en 2, por lo que concluye que el sistema está seguro. Este mismo ingeniero se traslada a una granja inland a una salinidad de 3 ppt, mide un amonio en 1.8 TAN y basándose en su experiencia previa vuelve a concluir que el sistema está seguro. Error del ingeniero costero, no está seguro. Un amonio en 1.8 ppm a baja salinidad, letal. Esta conclusión es catastróficamente errónea, como se demostró en la sección 2. La toxicidad del amoníaco es drásticamente mayor a 3 ppt. El límite del TAN seguro a 3 ppt no es 2 ppm, es mucho más bajo. El ingeniero, sin saberlo, está operando su granja a niveles de toxicidad crónicos o incluso agudos. Para corregir este fallo de calibración se presenta la siguiente tabla de pautas de ingeniería. Estos son los niveles máximos seguros recomendados del amoníaco total que debe mantenerse para proteger al camarón Manamey de estrés crónico, es decir, para mantener el NH3 por debajo de 0.10 ppm en función de la salinidad del sistema. Para un ppm, 0.5 ppm de amonio total. Para 5 ppt de salinidad, 0.75 ppm de amonio total. Para 10 ppt de salinidad, 1.0 ppm de amonio total. Para 15 de salinidad, el amonio total permitido podría ser 1.5 ppm. Y para 30 de salinidad, el amonio total permitido, para que no lleguemos al 0.10 del NH3, sería 2 ppm de amonio total. No olvidar a los secuaces, nitrito y nitrato. El amoníaco es el villano principal, pero no actúa solo. En cualquier sistema biológico activo, el amoníaco es el primer paso del ciclo de la nitrificación. Ignorar su suceso es tan peligroso como ignorar el amoníaco mismo, especialmente a baja salinidad. El nitrito, el NH2, el siguiente, tóxico. El nitrito es el producto intermedio de la nitrificación, la oxidación del amoníaco por las bacterias. Es altamente tóxico porque es absorbido directamente por las branquias, donde interfiere en el transporte del oxígeno. En los peces esto causa la enfermedad de la sangre marrón, al oxidar el hierro de la hemoglobina. Aunque el camarón utiliza hemocianina basada en cobre, el nitrito sigue siendo un tóxico respiratorio que reduce la capacidad de transporte del oxígeno y aumenta la susceptibilidad a enfermedades. Al igual que el amoníaco, la toxicidad del nitrito aumenta drásticamente a medida que disminuye la salinidad. Hablemos ahora del nitrato, el tóxico oculto. El nitrato es el producto final de la nitrificación. Durante mucho tiempo se consideró no tóxico o seguro en la acuicultura. Esta es una suposición peligrosa en los sistemas aislados. Las bacterias nitrificantes toman el amonio, lo oxidan a nitrito y después a nitrato. El amonio es tóxico, el NH3 es tóxico, el nitrito es tóxico y el nitrato es tóxico, sobre todo para criar camarón a baja salinidad.
La investigación ahora confirma que el nitrato es significativamente más tóxico para los camarones en ambiente a baja salinidad. La razón es la misma que el amoníaco, la osmorregulación. En la baja salinidad, el camarón ya está bajo un severo estrés osmótico. La adición de altos niveles de nitrato que se acumulan en el sistema de recirculación cerrado actúa como un estresor adicional que el camarón fisiológicamente agotado no puede mantener bien. La exposición crónica al nitrato a baja salinidad conduce a la reducción de crecimiento y al estrés crónico. El desafío en Island no es solo un problema del amoníaco, es un problema de gestión del ciclo del nitrógeno. Los tres compuestos principales serían el NH3, el amonio tóxico, el NO2, el nitrito, y el NO3, que es el nitrato, se vuelven más tóxicos a medida que la salinidad disminuye. Y aquí les tengo una tabla de los niveles máximos seguros para las concentraciones de nitrito y nitrato. Por ejemplo, el nitrito a 1 ppt de salinidad, el máximo seguro sería 0,17 miligramos por litro. El nitrito a 3 partes de salinidad, el máximo sería 0,25 miligramos por litro. El nitrato a 5 partes de salinidad, el máximo serían 60 miligramos por litro. Y el nitrato a 10 partes de salinidad soporta hasta 127 miligramos por litro. Sección 4. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones de ingeniería. Los análisis físicos y químicos y fisiológicos presentados en este informe convergen en 4 conclusiones de ingeniería clave, que son las siguientes. Número 1. La viabilidad impone un desafío. La acuicultura inland del camarón banameya a baja salinidad es biológicamente viable, pero impone un desafío físico-químico y de ingeniería superior al de los sistemas costeros. La toxicidad es inversamente proporcional a la salinidad. La toxicidad del amoníaco no ionizado NH3, así como del nitrito y el nitrato, aumenta exponencialmente a medida que la salinidad del sistema disminuye.